Buenos días, un saludo a todos. Solo quería empezar describiéndoles el proceso que he usado a lo largo del tiempo para atacar un problema de investigación. Y por eso la charla se llama Anatomía de eh, Investigación Paleontológica o algo por el estilo. No me acuerdo muy bien el título. Si ustedes ven este mapa, muestra las zonas secas del mundo, que están en el color naranja. Ustedes se dan cuenta, si miran dónde vive la mayor cantidad de la humanidad y de dónde viene la mayor cantidad de nuestros alimentos, provienen de estas zonas secas, de las sabanas, de los cerrados, de los pastizales en los hemisferios norte y sur y parte de los bosques secos. Y siempre me había preguntado, ¿por qué será que existen? ¿Y desde cuándo existen? Cuando usted mira todos los ecosistemas tropicales, se da cuenta que un gran factor que determina el tipo de bioma dentro del trópico, más que la temperatura per se, es la precipitación. Aquí en este gráfico ustedes pueden ver cómo se puede pasar de un bosque tropical húmedo, que son los puntos en rojo, a un bosque seco en azul, a una sabana, los puntos en negro, a un desierto, los puntos en verde, simplemente cambiando la precipitación media anual, sin cambiar la temperatura. Quiere decir que el agua es un factor fundamental dentro de la franja tropical, más que la temperatura. Así que decidimos estudiar muchos sitios que están hoy en el bosque, en estos sitios secos. Este es un mapa de los biomas principales de Sudamérica y ustedes ven cómo la Amazonía está entre dos cinturones de zonas secas hacia al sur, aquí los Cerrados y la Caatinga, y al norte los llanos de Colombia. Y todos estos puntos representan los sitios donde hemos estado trabajando por muchos años. Pero ahorita al principio de esta charla vamos a enfocarnos en Castilletes, en el norte de La Guajira. Este es el mapa geológico que se produjo por Servicio Geológico en el 72, un mapa muy bien hecho que tuvo mucho trabajo de campo. Y cuando ustedes ven una imagen de satélite de La Guajira se dan cuenta que hay gran cantidad de afloramientos de roca muy bien expuesta. Y hace muchos años, hace casi 15 años, con Camilo Montes, Germán Bayona, Yuri Ojeda, decidimos hacer una excursión por toda la península de La Guajira. Alquilamos un carro y nos fuimos y le dimos toda la vuelta a la península porque realmente no la conocíamos, a ver qué encontrábamos. Y a raíz de eso percibimos que la oportunidad de La Guajira era impresionante por la gran calidad de sus afloramientos y porque estaba repleto de fósiles. Así que a lo largo de estos años hemos hecho varias excursiones de campo, un trabajo intenso de mucha gente, solo para que se den cuenta del trabajo que requiere estudiar una zona como esta, bien estudiada. Por ejemplo, es la expedición que hicimos en el 2014. Y si ustedes se dan cuenta aquí, hay por lo menos 11 estudiantes que han hecho sus maestrías, doctorados o postdocs en este trabajo, con material de La Guajira. Tenemos estudiantes de PhD de la Universidad de Syracuse, de la Florida, de Cornell, de Zúrich, de Rochester, de Alberta, de La Plata, de Sao Paulo. Casi todos son colombianos. Muchos de ellos ya han terminado sus estudios doctorales y son profesores en universidades, están haciendo postdocs en variados institutos por todo el mundo. Pero eso demuestra que no solo se necesita la roca, sino también el talento humano para estudiarla. Y nosotros optamos por desarrollar nuestra propia masa crítica en lugar de haber hecho lo que siempre hemos hecho, que es traer investigadores extranjeros a que nos estudien nuestros fósiles y nuestras rocas. Aquí decidimos apostarle a que nosotros realmente podíamos generar nuestro propio conocimiento. Solo que esta es una apuesta a largo plazo, porque cada estudiante de esos
de estos que ustedes ven en la foto, su proceso de formación requiere de al menos 10 años desde su pregrado. Así que es una apuesta a largo plazo que generalmente los gobiernos nunca han visto, ¿no? Que para usted crear ciencia necesita verla con una visión de largo plazo y una visión de Estado y no de gobierno. Si no ha estado en La Guajira, deberían ir aunque sea alguna vez en su vida porque es un paraíso. Es uno de los poquitos sitios en Colombia donde usted puede caminar por kilómetros y kilómetros sin encontrarse ni una cerca de púas. Y la cantidad de fósiles que hay es increíble. Ya no hay, pocos sitios son tan, tan impresionantes para que usted pueda hacer paleontología y geología. También en la península está la serranía de Macuira, que también es un sitio alucinante si algún día ustedes pueden ir por allá. Y es uno de esos sitios donde usted puede encontrar una duna gigantesca de arena al lado de un bosque tropical húmedo en la mitad del desierto de La Guajira. Y está repleto de fósiles, como ven este hocico de un cocodrilo, que después de preparado luce así. O estos colmillos de Astrapotherium. Ahora, para empezar a estudiar un sitio como este, lo primero que hay que hacer es la geología de base, porque sin lograr ubicar los fósiles en su posición estratigráfica correcta, sin tener claro los ambientes sedimentarios en los cuales ellos se encontraron, y si un fósil que usted encuentra en una cañada es más antiguo que el fósil que encuentra en una cañada de al lado, eh, así es importante primero hacer un mapa geológico bien hecho y una estratigrafía bien hecha. Y eso toma tiempo. Y este fue la base de nuestros estudios en esta cuenca de Castilletes en La Guajira. Y de ahí salieron estas 3 publicaciones que ustedes ven acá, donde se describe toda la estratigrafía del Neógeno, se data usando una variedad de herramientas bioestratigráficas y de bioquímica, de tal suerte que ahora usted puede ir a La Guajira en esta región y cualquier fósil que colecte lo puede ubicar estratigráficamente en la serie de columnas que hemos producido para esta región y sabe también de qué edad proviene. Esto, aunque se resume en un par de artículos, tomó al menos 4 años de intenso trabajo de un montón de biólogos en el campo. Ahora, en la siguiente serie de imágenes les voy a mostrar los fósiles que hemos encontrado. Así lo que quiero es que se imaginen cada uno de estos fósiles en el ambiente desértico de La Guajira hoy en día, y que simplemente vayan colocando cada uno de estos grupos en su mente en el paisaje de La Guajira actual. Y cada uno de estos fósiles requeriría una charla completa para ilustrarles qué es y qué significa y cómo llegamos a las conclusiones que llegamos. Pero aquí simplemente les voy a dar una visión muy rápida de toda la serie de fósiles que se encuentran en La Guajira y lo que nos pueden decir acerca del paisaje, tanto en el océano como en el continente. Hemos encontrado ballenas, como este misticete en el 2017. Muchos tiburones de la formación Huilpa, que fueron descritos en el 2016. También estos tiburones son muy útiles porque usted puede determinar la paleobatimetría de un depósito haciendo un análisis de maximum likelihood para encontrar cuál es la profundidad preferida de todos los tiburones que uno encuentra en un sitio. Entonces, por ejemplo, sabemos que la base del Huilpa que es al principio del Oligoceno, se acumuló unos 200 metros de profundidad. Había una cantidad inmensa de moluscos. Aquí simplemente son 4 fotos de las muchas fotos que podríamos sacar de la diversidad y abundancia que hay de moluscos en casi todo, desde el Mioceno inferior hasta el Mioceno superior, en Castilletes y también en el Pleistoceno. Grandes capas de ostras, aquí como vemos en la figura de... Y Austin Hendy, un neozelandés que trabaja con nosotros desde hace muchos años,
hizo el primer análisis detallado de la taxonomía de todos los moluscos que se encuentran en Castilletes, pero este es aún apenas el primer estudio sobre ellos. Es mucho, mucho lo que se requiere conocer sobre ellos, no solo la taxonomía, sino su, cómo vivían, sus tipos de, quién se los comía, la predación y todas las señales geoquímicas que estas conchas nos pueden ofrecer para entender cómo era el clima y el hábitat durante el Mioceno en La Guajira. También hemos encontrado muchos peces de aguas saladas, como estos bagres, y no solo huesos, pero también otolitos. Estos son órganos que se encuentran en el oído de los peces, son muy pequeñitos y si usted es no es un experto, probablemente nunca así los tenga, los vea con la lupa, nunca podría reconocer que son otolitos, pero una vez usted le muestran un otolito, se da cuenta que están por todos lados. También hemos usado dinoflagelados que son muy útiles para entender las dinámicas de productividad en el océano. En este artículo que se publicó este año por Damián Cárdenas, que está terminando su doctorado en la Universidad de Missouri, él mostró cómo en la medida que el istmo de Panamá se acercaba a Sudamérica y se produjo la primera colisión del Caribe en el Mioceno en el Oligoceno con Sudamérica, este intercambio de agua entre el Caribe y el Pacífico se redujo considerablemente, decreciendo la productividad en toda la costa del Caribe. Y eso se refleja en los dinoflagelados. También hemos encontrado muchos peces de agua dulce, muchos de ellos aún están por ser estudiados, pero entre ellos tenemos también bagres y dorados. Muchos de estos hoy en día solo están en los ríos Orinoco, en las cuencas del Orinoco y del Amazonas. Muchos cocodrilos, algunos de ellos gigantes como Purosaurus, este gran cocodrilo de Sudamérica que alcanzaba los 13, 14, 15 metros de largo y era muy común aquí en la península de La Guajira. Tortugas de variados tipos, tortugas tipo Galápagos, que estaban aquí en La Guajira. O uno de los registros más antiguos de la tortuga matamata, también presente en La Guajira. También hay una gran fauna de mamíferos. Hay carnívoros que provienen de Norteamérica. Es uno de los primeros registros que vemos de carnívoros norteamericanos cruzando a Sudamérica con Chapalmania. Y también carnívoros no placentados, metaterios, como este esparazodonthe, Licopsis padillae. Tenemos varios tipos de perezosos gigantes. De las 5 líneas principales de perezosos que producieron gigantismo, tenemos ejemplos de las 5 líneas en La Guajira. Muchos chigüiros, tipos de chigüiros, como este Hydrocosaurus guayú. Y hace un par de años, Juan Carrillo publicó una extensa monografía donde él estudia muchos de los ungulados, notoungulados de Castilletes. Es un libro precioso que se lo recomiendo, que pueden descargar gratis del Smithsonian Institution Scholarly Press, donde hace un recuento general de toda la fauna, de lo que se conoce hasta ahora de la fauna de mamíferos en la región de La Guajira. Y hay descripciones de astrapoterios, leonténidos, de prototéridos, de toxodontes, el primer registro de camellos, que son animales que vienen de Norteamérica, el primer registro de camellos en el trópico, esparazodotes y algunos perezosos adicionales a los que ya habíamos estudiado. También hemos hecho estudios de procedencia, porque queríamos entender, dado que esta fauna nos mostraba ahí los peces y los cocodrilos, las tortugas, indicaba que la Guajira no era un desierto como lo conocemos hoy durante muchos millones de años. Queríamos saber esta agua extra de dónde venía. Pudiera ser que efectivamente la Guajira siguiera siendo un desierto en el Mioceno y el Plioceno. Y simplemente había un río que venía desde el Cratón trayendo el agua necesaria para toda esta biota, pero el paisaje fuera un desierto. Similar a lo que ocurre hoy en día con
el río Nilo y el desierto del Sahara. Si usted va a Egipto, se da cuenta que la mayoría del paisaje es un desierto, pero alrededor del Nilo hay un plano de inundación muy grande, donde hay una gran cantidad de animales y mucha agua. ¿Será que esto era lo que estaba pasando en La Guajira? Para ello hicimos un estudio de procedencia, y es una técnica muy simple. Simplemente usted eh, toma muestras de rocas sedimentarias, de areniscas, de canales fluviales, y analiza los circones que hay y la edad de los circones que están ahí, porque estos circones difícilmente se destruyen. Así que le dicen a usted de cuál roca un, un sedimento ha sido erodada. Y como sabemos, las edades de las principales fuentes de roca durante el Mioceno, desde el Cratón, que son rocas muy, muy antiguas, hasta rocas muy cercanas a La Guajira. Hicimos este análisis tomando muchos circones, datándolos y tratando de entender en términos de probabilidad de dónde pudiera haber venido la mayor cantidad de sedimentos. Y como ustedes ven aquí en esta distancia de likelihood, se dan cuenta que la mayoría de sedimentos venían de zonas muy cercanas. Prácticamente no encontramos elementos que venían de Cratón indicándonos que los ríos que existían en La Guajira, el agua que venía en La Guajira era prácticamente local y no venía de un gran río que hubiera viajado por miles de kilómetros desde el Cratón hasta La Guajira. También usamos técnicas geoquímicas de isotopía de oxígenos, como usando escleroconología. Y esto es básicamente que usted perfora a lo largo de la concha y extrae la señal del delta O18 a lo largo de la vida de esta concha. Y como el delta 18 está condicionado tanto por la precipitación como por la temperatura, usted puede encontrar primero qué tan grande es la ciclicidad, o si hay ciclicidad en estos periodos de temperatura y de precipitación, y cuál es la amplitud de esa precipitación. Y como ven aquí en este artículo que publicamos este año en Geology, que la amplitud de la señal isotópica es mucho menor que la amplitud que veíamos durante la mayor parte del Mioceno, indicando que la precipitación o el agua disponible en esta región era mucho más grande que el agua que tenemos hoy en día. También este año publicamos un análisis de las plantas vistas a través del polen que encontramos en la región de La Guajira. Esta es apenas una plancha de todas las plantas que encontramos que vivían en La Guajira durante el Mioceno. Y con el polen podemos hacer un análisis para estimar la precipitación anual y la temperatura anual. Y aquí, como ven acá, los colores grises representan la estimación de precipitación para el Mioceno, mientras que este gráfico que es achurado representa la precipitación o la temperatura para hoy en día. Y se dan cuenta que hay un cambio muy drástico de la precipitación de hoy a la precipitación del Mioceno, casi 1 metro más de lluvia durante el Mioceno y la temperatura un par de grados más caliente. Y esto lo comparamos con los modelos de circulación global para el Mioceno, porque empíricamente sabemos, no solo con los análisis de procedencia, con la isotopía, con las plantas, con los animales, que La Guajira tenía mucha lluvia, mucha agua, que tenía una precipitación probablemente que era local, que la estacionalidad no era tan marcada como hoy en día, que la precipitación no alcanzaba los 2 metros, que la vegetación que encontramos correspondía a un bosque tropical húmedo, muy diferente a lo que hay hoy en día. Y buscamos todos los modelos de circulación global que representaban el clima del Mioceno para ver cuál de ellos lograba poner un clima tropical lluvioso en La Guajira durante el Mioceno. Y lo que encontramos es que prácticamente ningún modelo es capaz de replicar lo que le pasa a La Guajira durante el Mioceno. El mejor modelo, el que más se acerca a predecir cómo era la precipitación en La Guajira durante el Mioceno, es un modelo que tiene plantas incorporadas, pero aún así solo predice que la precipitación alcanzaría 1 metro en el año, mientras que necesitamos al menos 2 metros para
para poder, para que toda esta fauna y flora pudiera haber estado viviendo. Así que hay una gran dicotomía entre las estimaciones de los modelos de circulación global, especialmente en precipitación en el Ecuador, en las zonas tropicales, y los datos empíricos. Y es un problema que hay que resolver de alguna manera. Una probable parte de la solución puede ser que las plantas también ejercen una influencia sobre el clima mismo, ya que las plantas transpiran y en la medida que transpiran pueden afectar el clima local. De hecho, si usted va al Amazonas hoy, a Leticia, por ejemplo, la mitad de lo que llueve en Leticia es producto de la transpiración del bosque mismo, más que de fenómenos externos. Si usted quita el bosque, esa precipitación puede caer, pero no porque haya pasado algo más, sino porque usted quitó esa fuente de transpiración que hace que persista la lluvia en el Amazonas. Lo- Algo similar puede estar pasando aquí en La Guajira, que en la medida que el, incorporemos en los modelos climáticos modernos el efecto que tienen las plantas sobre el clima, se va a poder lograr poner precipitación en La Guajira ante el Mioceno a los niveles que se requieren para que puedan sostener la fauna y flora que hemos encontrado empíricamente. Así que así luce La Guajira hace 3 millones de años. Y el panel de arriba es como luce hoy en día. Un cambio gigantesco. Y estos son los 23 artículos que hemos publicado al respecto en los últimos 7 años. Es un gran trabajo de mucha gente, mucho esfuerzo de campo, de laboratorio y mucho dinero invertido. Pero este apenas es un punto para resolver un problema. Y en muchos de estos otros sitios hay que replicar básicamente el mismo proceso que hemos hecho acá, porque con un solo punto es difícil generalizar. Hay que ir a muchos más sitios. Lo que les muestra también es que el trópico tiene un inmenso potencial. Hay muchísimos fósiles por ser descubiertos y por ser estudiados, y que es un proceso que requiere masa crítica, que requiere muchos científicos trabajando en grupos diversos, porque cada uno de estos requiere una especialización propia. Alguien que trabaja en mamíferos probablemente no sería capaz de estudiar con propiedad un fósil de pez porque son grupos completamente diferentes. Ahora les voy a mostrar rápidamente fósiles, lo que hemos encontrado en otros sitios que también son secos hoy en día. A ver si logramos poner todo esto dentro del mismo contexto. Vamos primero a Urumaco, que es toda esta cuenca de Falcón, aquí en la zona del norte de Venezuela. También tiene un registro fosilífero espectacular. Es una de las secuencias más espesas del Neógeno, casi 9 kilómetros de roca. Hay expuestas acá que van desde como 28 millones de años hasta los últimos 100.000 años. Y la cantidad de fósiles que hay es impresionante. Y también los fósiles sugieren, tanto de plantas como de animales, sugieren el mismo patrón que hemos visto en La Guajira, que hace muy poquito tiempo este sitio era mucho más húmedo y tenía una precipitación, una fauna y flora muy diferente a la que tenemos hoy en día. Hay tortugas gigantescas, por ejemplo, como Stupendemis. Imagino que ustedes vieron este artículo de Edwin Cadena que apareció este año, que le dio la vuelta entera por el mundo en las noticias, mostrando cómo hay un dimorfismo en esta tortuga y probablemente los machos tenían esta especie de cachos, y así luce Stupendemis. También hay muchos tipos, hay purusauros, animales parecidos a ellos, a gaviales gigantescos también, y también este guinea pig gigante de 2 metros de alto, 700 kilos de peso. Sistema súper productivo. También el registro polen nos muestra que era dominado por bosque más que por el bosque seco, casi desértico que tenemos hoy en día en Urumaco. Ahora sí vamos y mostrando que también el registro polínico muestra que estas zonas secas apenas aparecen en los últimos 2 millones de años.
en la región de Lumaco. Si vamos a la venta, sitios clásicos de la paleontología de Colombia, aquí está Catalina Suárez, que ahora trabaja con el Servicio Geológico, que ha estudiado muchos de los animales que hay acá. Y también hace 13 millones de años era un bosque probablemente húmedo con gran cantidad de animales y un bosque de dosel muy grande. Vamos a Saltarín. Esto es un núcleo que fue perforado por Jocón en los llanos y nosotros pudimos tener la fortuna de analizarlo. Así luce el sitio donde fue perforado. Cuando miramos el registro polínico, nos dimos cuenta que sabanas per se solo aparecen en los últimos 2 millones de años, aquí en los colores rojos, mientras que la gran cantidad del registro que va existiendo de 21 millones de años hasta 7, los bosques predominaban y no había una dominancia de las sabanas como vemos hoy en día. Nuevamente les recuerdo que lo que importa en el trópico más que la temperatura es la precipitación. Eso quiere decir que a lo largo de un gradiente hídrico usted puede, y a la misma temperatura, usted puede pasar de un bosque tropical húmedo con precipitaciones de 2.3 a 8 metros por año, a un bosque seco, a una sabana o a un desierto. Ahora, si ustedes lo piensan, el hecho que hayan zonas secas en el planeta es inherente que siempre hayan existido, porque lo que producen las zonas secas de las zonas subtropicales es el efecto de Coriolis. Y ese siempre debió haber existido desde que el planeta existe. Y de hecho, si usted mira reconstrucciones del Eoceno, hay muchísimas reconstrucciones, pero algunas predicen que ya habían pastizales gigantescos hace 50 millones de años. Y sin embargo, cuando usted compara eso con el registro fósil, con el registro de las plantas que dominan las zonas secas hoy en día y su material genético, como muestra esta figura, esos son los principales 4 grupos de plantas que son muy diversos en las pastizales de hoy en día en el mundo. Los cactus, este ice plant, los agaves y los pastos que hacen C4. Se da cuenta que efectivamente muchos de ellos se originaron a finales del Eoceno, pero sus grandes radiaciones, es decir, cuando produjeron montones de especies, es apenas en los últimos millones de años. ¿Ya por qué será que el clima siempre tuvo zonas secas, pero solo hasta los últimos 4 o 5 millones de años vemos que estas zonas secas se han empleado y que las especies que viven ahí se han diversificado? Hay una dicotomía muy grande entre el clima del pasado y lo que vemos empíricamente. Inclusive cuando se hace la filogenia de plantas que son exclusivas de desiertos, como esta que vemos acá, donde este clásico opuntia que uno ve en La Guajira por todos lados, el cactus este, se da cuenta que se originó hace 7 millones de años aquí en las zonas secas de Bolivia y luego solo llegó a La Guajira hace entre 1.8 y 2.5 millones de años y también llegó a los desiertos de México hace 5 millones de años. ¿Y a por qué no llegaron antes? Si debieron haber existido zonas secas. Sabemos que parte de la solución tiene que ver con la zona de convergencia intertropical, porque esa es la que controla la mayor cantidad de agua que cae a lo largo del año durante, durante durante el año. Ahora, hace 2.7 millones de años pasaron 4 cosas, pasaron al mismo tiempo y hicieron que hayamos entrado en el Pleistoceno, en el clima que estamos viviendo actualmente. Y estas 4 cosas juntas no habían pasado nunca. Probablemente la última vez que pasaron fue en el Carbonífero, hace más de 300 millones de años. La primera cosa que pasó es que el gradiente de temperatura latitudinal se hizo muy, muy grande. Hoy en día el gradiente va de más o menos
27, 25 grados Celsius en el trópico a menos 25 grados en los polos. Es un gradiente de 50 grados Celsius. Pero si usted fuera a la época del pre-Pleistoceno, el Plioceno, el Mioceno, el gradiente era mucho más plano. La temperatura en el polo era mucho más elevada y en el trópico no era, era como de 28, 29 grados. Así que el gradiente era casi que la mitad de lo que vemos el gradiente hoy en día. Y esto empezó hace 2.7 millones de años. El segundo factor es que es la primera vez en muchísimo tiempo que también hay un gradiente de temperatura a lo largo de la longitud en el Océano Pacífico, mientras, mientras que en el Pacífico Occidental tropical la temperatura del agua es baja, en el Pacífico Occidental la temperatura es alta. La piscina caliente que José Ignacio Martínez estudió por tanto tiempo. Y esto crea un gradiente de temperatura en el trópico a lo largo de la longitud, que también produce, gran parte de eso tiene que ver con el fenómeno del Niño. Pero por mucho tiempo, por millones, cientos de millones de años, este gradiente de temperatura a lo largo del océano en el trópico no existía. El tercer elemento es que es la primera vez en mucho tiempo que hay hielo permanente tanto en el polo norte como en el polo sur. Sabemos que la Antártica empezó a originarse o desarrollar hielo a finales del Eoceno, principios del Oligoceno, mientras que la primer casquete glaciar importante en el Ártico empezó hace precisamente 2.7 millones de años. Y es la primera vez en muchísimo tiempo que hay hielo permanente, tanto en el Polo Norte como en el Polo Sur. Y también la primera vez en cientos de millones de años que el CO2 bajó de 200 partes por millón. Y en los últimos 2.7 millones de años, entre los periodos glaciales e interglaciales, la temperatura, el nivel de CO2 han variado entre 280 partes por millón en los periodos interglaciales, como el que estamos viviendo hoy antes de la revolución preindustrial, a 180 partes por millón durante los periodos glaciales. Y si ustedes quieren imaginarse los últimos 2.7 millones de años, estas glaciaciones, interglaciaciones no son simétricas. Es realmente un periodo glaciar muy grande, muy largo, puntuado por calentamientos muy cortos. Así que este fenómeno de tener CO2 tan bajo hace que el clima sea completamente diferente. Y eso afecta también las plantas. Estos cuatro elementos se dieron a comienzos del Pleistoceno. Y por eso tenemos el clima que tenemos hoy en día. Lo que todavía no sabemos por qué empezaron, porque muchos de estos tienen feedbacks entre ellos. Entonces, cuando este gradiente a lo largo de la longitud se ocurre, eso hace que haya más transporte o menos transporte de calor hacia los polos, que hace que los hielos crezcan más o menos, que también influencian que haya más o menos CO2, que a su vez influencian el crecimiento de plantas o de fitoplancton en el océano. Ya son tantas interacciones entre estos cuatro elementos que es difícil saber por qué empezaron. Pero tuvo que ser que alguno de estos cuatro inició primero y eso generó el resto de elementos. Es todavía uno de los misterios más grandes que tenemos del clima moderno. ¿Por qué tenemos el clima que tenemos hoy en día? Yo creo que la respuesta probablemente está en el registro fósil. Así que la hipótesis que tenemos hasta el momento es que este gran cambio que vimos en La Guajira, que hemos visto en Urumaco, que hemos visto en La Venta, en los llanos, en Saltarín, que también se ve a través del registro genético en los cerrados en Brasil, es que estos extensos ecosistemas supremamente secos que tenemos hoy en día son producto del origen de los periodos glaciales e interglaciales. Y que esta sería la situación en este artículo que Moreno está produciendo en este momento. Esta sería la situación del cambio tan grande que pasó entre el Pleistoceno, antes del Pleistoceno, y cuando empezó el Pleistoceno. Y esta es la hipótesis que queremos probar, yendo a muchos sitios donde podamos encontrar este límite Pleistoceno-Plioceno, que es tan difícil de encontrar. Y la predicción es que grandes zonas secas se hubieran extendido a expensas
del bosque tropical húmedo. Y eso queremos probar en los próximos años, gracias al extenso registro fósil que tenemos en los trópicos. Como ven acá, yo creo que no existe una mejor profesión eh, que ser paleontólogo. Y esta experiencia de colectar fósiles en La Guajira, como ven acá, lo dejan a uno agotado, pero no hay mayor placer que estar dormido sobre una capa de moluscos de 15 millones de años. Y espero que estas nuevas generaciones de paleontólogos, muchos de estos están asistiendo a este congreso, que, que aprecien la gran cantidad de fósiles que hay por descubrir en Colombia, pero que el proceso no es, o sea, que encontrar el fósil no es simplemente el final del proceso paleontológico, sino es apenas el inicio. Después de encontrarlo requiere eh, una larga etapa de estudio, de publicar artículos, si no los publicamos es como si no lo hubiéramos hecho, y de construir esta masa crítica de paleontólogos colombianos que nunca hemos tenido, pero que creo que ahora la estamos teniendo como nunca antes la habíamos tenido. Muchas gracias por su atención y cualquier pregunta a la orden. Muchas gracias, Carlos, por esa charla. Excelente, muchísimas gracias. Ahora daremos paso a una ronda de preguntas. Recuerden que las pueden hacer por el chat. Entonces, la primera dice, hola, muy buena charla. Doctor Carlos, entonces es posible considerar que a nivel local, por ejemplo en La Guajira, las condiciones de variabilidad climática tenían mayor influencia en la biota que las de un externo? ¿O es posible pensar que las condiciones externas fueron las que moldearon y posteriormente se generó una especie de microdependencia? Aquí sabemos, gracias a lo que hemos visto en Urumaga, en Falcón también, que esto que le pasó a La Guajira fue un fenómeno regional. O sea, no fue solo la península, sino prácticamente todo el norte de Sudamérica. Así que creemos que tiene que ser una combinación de un fenómeno externo que removió la precipitación de este sitio, pero también tuvo que ser, probablemente hubo un feedback entre la vegetación y la precipitación, en la medida que menos bosque puede vivir porque está lloviendo menos, esa remoción del bosque hace que llueva aún menos y se crea un feedback positivo que hace que el sitio se vuelva más y más seco. Especialmente ayudado por los niveles de CO2, porque en la medida que el CO2 está bajando, las plantas tienen que hacer mucha más transpiración, o sea, tienen que abrir los estómatas mucho más tiempo para hacer la misma cantidad de fotosíntesis que hacían antes, y eso aumenta el estrés hídrico. Así que puede ser una combinación de ese bajo nivel de CO2, que es un fenómeno planetario, que todavía no sabemos muy bien por qué es que empezó a bajar el CO2 a niveles tan bajos como 180 partes por millón, y fenómenos locales, que es el feedback entre la vegetación local y su clima. Muchas gracias. La siguiente pregunta dice, buenos días, doctor Jaramillo. Excelente charla. Estamos haciendo un trabajo que también compara modelos de circulación global con una región y también encontramos que los modelos no pueden simular bien ni la precipitación ni la temperatura media regional, incluso incluyendo plantas. ¿Será que estas diferencias podrían ser ocasionadas por las características orbitales particulares de la Tierra para este periodo que no se incluyen en los modelos, como por ejemplo los de precesión, oblicuidad, etcétera? Se han corroborado las mediciones de temperatura del delta de oxígeno 18 con otros análisis como TEX 86, ya que solemos encontrar diferencias relativamente grandes entre estos paleotermómetros. Gracias. Ya una cosa al comparar con los datos empíricos con modelos de circulación global, algo que hay que tener en cuenta es la diferencias en escala. Entonces, si usted mira, por ejemplo, un modelo de circulación global estándar, cada grilla tiene por ahí un grado, que eso en términos de espacio puede representar 120, 140 kilómetros, o sea, un cuadrado de 140 kilómetros de largo. Y lo que hace el modelo es resumir toda la variabilidad climática en ese píxel de 140 kilómetros, mientras que nuestros datos vienen de un momento, de un punto fijo
en el espacio. Así que puede ser que esta variabilidad en la escala hace que la comparación directa entre su valor empírico y el valor que le produce el modelo nunca vaya a ser igual. La otra es también, si usted piensa la escala temporal de la cual viene su análisis. Pues suponga que usted encontró un depósito que tiene fósiles. Y usted lo dató, digamos que es el Mioceno inferior. Pero esa datación va a tener un rango de incertidumbre, que puede ir de, no sé, 20 a 19 millones de años. Es decir, 1.000.000 de años de incertidumbre sobre la edad de su depósito. Quiere decir que el depósito mismo pudo haberse acumulado en cualquier momento entre ese millón de años. Ahora, en 1.000.000 de años hay un montón de variaciones climáticas. Si ustedes miran, por ejemplo, la última iteración de la curva de isótopos globales que publicó Westerholm este año, que ya tiene una resolución de escala donde usted puede ver los ciclos de Milankovitch y se da cuenta que el clima siempre está variando. Siempre estos 4 vectores de insolation, de precession, siempre están afectando el clima. Y eso en términos locales puede ser que la precipitación aumente un poquito más, un poquito menos, cada 10.000 años, cada 40.000 años, cada 100.000 años. Pero usted tomó su dato de un punto en el espacio y en el tiempo, así que puede que su dato haya venido de una oscilación que nunca va a ser capturada por un modelo que tiene 140 kilómetros en una grilla y que tiene periodos cada millón de años. Así que la única forma, ahora hay un grupo muy interesante que se llama de Climate Model Intercomparison, algo así. Entonces son todos los 7 modelos de circulación global que hay en el planeta, los producidos por la NASA, por el CRNS en Francia, por los japoneses, por los australianos. Y este grupo de paleoclimatólogos lo que hace es que usan las mismas condiciones base para ciertas épocas del tiempo y corren los 7 modelos al mismo tiempo con las mismas colecciones base. Así que usted puede comparar las diferencias entre modelos, pero no van a ser debidas a que las condiciones iniciales fueron diferentes, sino que el modelo per se produce datos diferentes. Y están ahora comparando en qué se parecen los modelos, en qué se diferencian, y luego comparan eso con los datos empíricos. Y este es un terreno que todavía apenas está empezando, que hay muchísimo por hacer, pero es evidente que necesitamos mucho más datos de las zonas tropicales empíricos de los que tenemos hoy en día, porque realmente la mayor cantidad de diferencias en los modelos está sobre la precipitación y la temperatura en el trópico. Y de eso es lo que tenemos menos datos empíricos, así que yo creo que está de nuestro lado producir muchos más datos empíricos para lograr que los modelos climáticos se aproximen más a la realidad de lo que están hoy. Muchas gracias, doctor Carlos. La siguiente pregunta dice, ¿estos cambios ecosistémicos tan drásticos podrían estar relacionados con el alzamiento de los Andes y el Istmo de Panamá? Claro, sería otra charla entera, pero es evidente que el levantamiento de los Andes también produjo un cambio en el clima de Sudamérica, porque eso hizo posible que empezara el monzón del Amazonas, que es esa corriente de aire que rebota contra los Andes y lleva lluvia a la región de la Mata Atlántica. Y también el cierre del Istmo de Panamá hizo que cambiara la productividad en el Caribe, que también afecta a los alisios. Así que cada una de estas elementos está produciendo cambios en el clima. Muchos de esos pueden ir en sentidos opuestos. Es decir, que el levantamiento de los Andes en una región haga que se vuelva más seca, pero el cierre del istmo en esa misma región hace que se haga más húmeda. Con este grupo de circulación, con este grupo francés con el que hemos estado trabajando por tanto tiempo, que tiene el modelo de circulación global, más que tratar, en muchos casos, más que tratar de replicar el clima del Mioceno, del Plioceno, lo que hacemos son experimentos de sensibilidad. Es decir, dejemos el clima tal como está hoy y abramos el Istmo de Panamá, o levantemos los Andes, o pongamos los ríos, el Amazonas y el Orinoco a desembocar en el Caribe, como pasaba durante casi todo el Paleógeno y principios del Neógeno, en lugar de donde está hoy.
y ver los efectos que tiene en el océano y el clima solo debido a ese factor. Bueno, un poco en concordancia con la anterior pregunta, o una persona dice, gracias por esta excelente charla, doctor Jaramillo. Tengo dos dudas. ¿Es posible que además de los efectos glaciares, el cierre del istmo frenara las precipitaciones que pudieran venir del Pacífico? ¿Y qué medios de financiamiento recomienda para publicar e investigar? Lamentablemente hay mucho trabajo en espera solo por esta limitante. Y a la primera, un gran interrogante que todavía no hemos podido resolver y quisiéramos resolver es el efecto que tiene el cierre del istmo en el chorro del Chocó. Como ustedes saben, este jet stream del Chocó es el que trae la lluvia al Chocó, que la hace una de las regiones más lluviosas del planeta. Hay sitios donde, en el Chocó, donde en un año se ha registrado 22 metros de lluvia al año, que es algo increíble. Y gran parte de esta lluvia pasa a la cordillera occidental y es parte de la lluvia que nosotros tenemos en el resto de Colombia. Y todavía no sabemos ese chorro del Chocó, por qué empezó, cuándo empezó y qué tiene que ver el levantamiento del istmo en su generación. Yo creo que tiene mucho que ver, pero aún todavía no lo sabemos. Yo creo que parte de la respuesta está en muchos moluscos, en afloramientos de moluscos a lo largo del Chocó, que valdría la pena estudiar si algún día lo podemos hacer. Sobre el financiamiento. Pues realmente hace, hace un tiempo leí una carta de Francisco José de Caldas que le escribía a su primo hace 200 años, donde él decía que los políticos colombianos no les interesaba la ciencia ni invertían en ella. Imagínense la desesperanza de uno a ver que el presupuesto del Ministerio de Ciencia hoy en día es, es tan pobre como lo experimentó Francisco José de Caldas hace 200 años. Es decir, que de nuestro gobierno y las élites que han dominado Colombia por 200 años, es, es poco probable que cambien esa visión sobre por qué la ciencia en Colombia es importante. Pero sin embargo, para hacer todas estas cosas se requiere dinero. Y gran parte de los fondos que hemos nosotros usado a lo largo del tiempo han venido de la industria misma. Por ejemplo, cuando hicimos un estudio muy grande de la ampliación del canal, usamos la ampliación del canal como una herramienta para estudiar el levantamiento del istmo. Fue la misma ACP, la compañía panameña que maneja el panel de Panamá, nos dio los recursos para estudiar esta, o sea, en la medida que se iba construyendo el canal, nosotros pudimos hacer muchos de los estudios que se requerían, ya que muchas de las montañas que existían antes de él y que estudiamos ya no existen porque el canal, ahí es donde está el canal ahora. O por ejemplo, cuando Hidrosogamoso se hizo, la ISAGEN nos dio parte de los fondos para estudiar las rocas que iban a quedar cubiertas por el agua. Y muchas fuentes de financiación internacionales como National Geographic Society, the National Science Foundation, tienen muchos contactos internacionales porque realmente ahí es donde están los fondos para hacer investigación. Y de Colombia, a pesar de que tenemos dinero, solo que lo invertimos en muchas otras cosas, todavía estamos muy lejanos del nivel de financiamiento que se requiere para hacer ciencia eh, de la categoría que necesitamos hacerla. Muchas gracias, doctor Carlos. Y ya para finalizar, nos preguntan, ¿qué oportunidades de investigación existen para jóvenes investigadores en el Instituto Smithsonian o en demás entidades? Ya en la emisora nosotros tenemos un programa que, que está abierto a cualquier persona del planeta, no importa su nacionalidad. Y hay un programa inicial para muchachos que están empezando, que están en el pregrado, por ejemplo, terminaron el pregrado y quieren hacer algo de investigación o descubrir si la investigación es lo que les apasiona. Es un programa que se llama The Short Term Fellowship. Y usted aplica con una propuesta muy corta y si se la gana, nosotros lo llevamos a Panamá durante 3 meses, le pagamos el pasaje y la manutención, le damos un estipendio para que haga una investigación independiente, asesorada por algún científico de Smithsonian. Y esto se hace 4 veces al año, se puede aplicar 4 o 3 veces al año.
y si no le sale puede aplicar al siguiente ciclo. Y este programa tiene casi 60, 70 años. Muchísimos colombianos han pasado por acá. Todos los que ven en la foto, en esta foto, han tenido un Short Term Fellowship. Y muchos de los estudiantes que vieron la foto inicial de esa exploración del 2014 al Guajira, todos empezaron con un Short Term Fellowship. Pero como les dije durante la charla, este es un proceso largo, ¿no? De que usted hizo su primer Short Term Fellowship hasta que usted realmente puede producir su propia producción científica, pasarán 10 años de intenso trabajo. Pero la ventaja es que en Colombia existen los fósiles para hacerlo, ¿no? Que necesitan ser estudiados. Doctor Carlos, agradecemos enormemente la participación en este congreso. Muchísimas gracias por la charla.